Bueno, la idea entonces ahora es discutir sobre qué debemos tomar en cuenta cuando estamos pensando en lo que es nuestra labor, que es el enseñar, ¿no es cierto? Entonces, para esto creo que primero tenemos que recuperar aquello que hemos ido discutiendo, ¿no? ¿Cuál es la principal idea que tenemos que recordar en la planificación? Lo primero que tenemos que recordar, y quizás lo principal siempre, es que los docentes no tenemos que estar pensando todo el día en el control. Es imposible tener el control de nuestras aulas. Tenemos que transitar a poder navegar en la incertidumbre. Saber, como se había planteado previamente, que no jugamos las fichas blancas solas, que para poder enseñar tenemos que estar pensando que juegan las fichas blancas y las fichas negras, es decir, que es una interacción. Si no recordamos esto que hemos discutido en la planificación, no podemos llegar hasta la enseñanza. Pero esto, ¿con qué otra cosa tiene que ver? ¿Cómo entendemos el conocimiento? ¿El conocimiento tiene que ver solo con enfocarnos en el objeto a conocer o hemos transitado hacia otra manera de entenderlo, donde nosotros, los sujetos, somos parte del objeto y de ese conocimiento que vamos generando? Y ¿por qué no hablar del aprendizaje? Es decir, ¿qué tenemos que recordar del aprendizaje? Que en el aprendizaje se juegan muchas cuestiones. Se juega el pensamiento de los chicos, la posibilidad cognitiva de los chicos, se juega también las emociones, se juega o se pone en juego el contexto, la cultura y la historia de cada niño, niña o adolescente. Y llegamos al punto culminante. ¿Qué ha significado todo lo anterior en nuestra labor docente? Es decir, en esto que tenemos que hacer todos los días, nuestra labor de enseñar. Y para esto tenemos que tomar en cuenta cuál es el tipo de profesor, cuál es el tipo de docente que imaginamos. Imaginamos a ese docente que tiene todo en su cabeza, es decir, un libro andante con un montón de datos donde tiene claro el currículo, tiene claro la metodología y que esto va a producir el aprendizaje y que luego vamos a evaluar. Esa es nuestra imagen del docente. Creemos que debemos transitar hacia otro lado. Tenemos que ver a ese docente en permanente vínculo con sus estudiantes y ahí hacen un juego inseparable el currículo, las estrategias de aprendizaje, la pedagogía que podemos haber estudiado y el factor principal, nuestros estudiantes. A partir de todo esto podemos decidir cuáles serán las mejores metodologías a utilizar para generar el aprendizaje y permanentemente nos debe ir acompañando el tema de la evaluación. Es decir, una evaluación que no sirve para certificar, una evaluación que nos debe llevar a pensar cotidianamente, lo que he hecho me sirve para que ellos y ellas aprendan, la estrategia que utilicé será la más adecuada para que aprendan. Entonces la evaluación no está al final, la evaluación tiene que correr permanentemente a nuestro costado. ¿Para qué? Para lograr que nuestros estudiantes aprendan. Y eso entonces nos lleva a plantearnos algunos dilemas. ¿Se puede prever, diseñar y controlar el futuro? Es decir, ¿basta con que hagamos una planificación perfecta, excelente, adecuada? Creemos que no. Tenemos que partir de esa programación, porque no estamos diciendo de que no debemos programar. Tenemos que primero tener en claro qué aprenden. Segundo, quiénes aprenden, ¿no? Y poder hacer este diálogo entre lo que yo pensé y las características de mis chicos y chicas, pensar en cómo se aprende y ahí la pedagogía, la didáctica general, las didácticas específicas de nuestro aprendizaje en particular nos ayudará mucho. Lo importante es transitar de una programación curricular clásica a lo que preferimos llamar como diseño de procesos pedagógicos. El cambiar esta palabra o este concepto de programación curricular a diseños de procesos pedagógicos tiene un sentido. Y el sentido es entender lo que significa un proceso. Es decir, no es una programación lineal, es un proceso que se va retroalimentando. Requiere entonces un manejo no lineal del tiempo, sino un manejo circular, donde lo principal en la programación es poder prever alternativas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar preparados
a lo que se decía al comienzo, a la incertidumbre. Es decir, con cuestiones claras, conociendo la didáctica de nuestro aprendizaje, conociendo de pedagogía, conociendo lo que queremos que ellos y ellos aprendan, debemos tener esta flexibilidad para cambiar en el momento. Estamos diciendo con eso, entonces, que no hay que planificar, que hay que entrar y a ver cómo nos resulta. De ninguna manera. Es decir, mientras más hemos pensado nuestra planificación, mientras más hemos pensado, me conviene hacer esta actividad, me conviene hacer otra, cuando aplicamos una y no nos funciona, quizás aquella que pensamos hace una semana como alternativo a esta, bueno, quizás la pongamos en práctica. Entonces, la idea es que tenemos que tener un enfoque sistémico de la planificación, tenemos que tener claro que los estudiantes son sujetos activos del aprendizaje, son las fichas con las cuales tenemos que jugar en pared y que el proceso tiene que ser permanentemente interactivo. ¿Y cuál será el segundo dilema que, digamos, que tenemos que enfrentar? La pregunta es, ¿se puede conjugar intereses diversos en torno a una aspiración común? Bueno, creemos que sí. Creemos que la idea es que podemos, ¿no es cierto?, aspirar todos juntos a lograr determinados objetivos de aprendizaje, alcanzar determinadas competencias, pero esto se puede dar conjugando los diversos intereses, ¿no es cierto?, que pueden mostrar nuestros alumnos y alumnas. Y para esto, ¿qué cosa es fundamental? Entender que el clima del aula es quizás el elemento más importante para generar reales aprendizajes. Es decir, tenemos que generar calidez en el trabajo en el aula. Si es que no generamos este ambiente donde nosotros los docentes nos sintamos cómodos, donde nuestros chicos y chicas se sientan cómodos, el aprendizaje, por más planificación perfecta que hayamos hecho, nunca se dará, ¿no? Entonces, tenemos que, una vez más, transitar. Estos procesos no son sencillos, tenemos que poco a poco cambiar nuestros hábitos y nuestras creencias a nuevos desempeños. Y así tenemos que transitar de una aplicación ciega y literal, tengo que lograr que hagan esto, a una conducción interactiva de los procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué cosa requiere? Requiere motivar constantemente el deseo de aprender de nuestros chicos. Creemos que hay veces es lo último que nos acordamos. Es decir, queremos que aprendan matemáticas, queremos que aprendan ciudadanía, queremos que aprendan ciencias. Pero todo esto cruza por una cuestión fundamental. Es decir, requeremos motivar en el aprendizaje mismo. Es decir, alguien que no fluya, ¿se acuerdan estos estados de flujo? Alguien que no fluya con esta pasión por el aprender, por este dar todo, el arriesgarse al aprender en un ambiente cómodo, realmente nunca va a poder aprender. Por eso es que en el marco del buen desempeño docente se habla mucho de esta conducción interactiva, de procesos dinámicos, donde permanentemente motivemos estas ganas de aprender, donde generemos ambientes de confianza y de seguridad. ¿Y esto qué cosa implica? Implica que nosotros los docentes no estemos viendo nuestra pizarra, no estemos viendo nuestra programación, estemos viendo permanentemente a los chicos y las chicas, es decir, pensando en ellos, mirándolas, qué cosa pueden hacer, qué no, dónde se atracaron, qué cosa puedo hacer para ayudarlos en ese momento. Esto evidentemente explica o implica en realidad adoptar otra idea del tiempo. Es decir, el tiempo no es lo que prima es la posibilidad de aprender. Entonces, vale más que nos tomemos a veces el tiempo y nos tomemos en cuenta cada necesidad y tomemos en cuenta las diferencias entre cada uno de nuestros estudiantes que esta obsesión por cumplir un programa curricular. ¿Qué implica esto entonces? Implica que transitemos, ¿no es cierto?, de el protagonismo en el docente a
un alto nivel de interacción entre docente y estudiantes, que transitemos de una idea de una enseñanza homogénea, todos igualitos, todos hacen lo mismo en el mismo momento, en el mismo tiempo, a atención a las diferencias, una atención que no podemos dejar en ningún momento, y que transitemos de la nota, va para el registro, a que toda información que recojamos, ¿se acuerdan lo que les decía? Esta idea de que la evaluación es permanente a todo este proceso, es decir, recoger toda la información, ¿para qué? Para retroalimentar, sobre todo para eso, para retroalimentar nuestro trabajo y saber qué cosa nos ha funcionado, qué cosa no nos ha funcionado, para lograr que todos los niños y niñas aprendan y nadie se quede atrás.